Gloria a Dios. Gloria a Dios, iglesia. Todo aquel que esté vivo diga gloria a Dios. Gloria al Señor. Le damos gracias a Dios porque sabemos que le estamos sirviendo a un Dios vivo, que está vivo, y un Dios de vivos. Por eso Él dice que los muertos no le alaban. Los vivos tienen la oportunidad y el poder para poder decir gloria a Dios. Por eso nosotros decimos gloria a Dios porque tenemos vida. ¿Y quién es vida? Jesús es vida. Dios es vida. Amén. El que tiene al Padre, el que tiene el Hijo y que tiene al Espíritu Santo tiene vida. Porque ellos son vida. Y son vida en abundancia. Gracias, Señor. Le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que nos está acompañando en el día de hoy, hermano, como iglesia. Y sepan que cada uno de ustedes es muy importante para Dios. Son muy importantes para Dios y para la iglesia. Le damos gracias a Dios por la vida de cada hermano, cada hermana, cada familiar, cada amigo, cada ministro de la palabra que nos acompaña como iglesia, que también es muy importante para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Es muy importante para el cuerpo de Cristo. Y reciban un fuerte abrazo. Amén. Dios es bueno. ¿Quién es bueno, iglesia? Dios es bueno, Cristo es bueno porque nos habla y a través de su Santo Espíritu nos da la dirección. Amén. Ahora vamos a entrar a la poderosa palabra de Dios. Estuve meditando, vamos a entrar a la palabra de salvación. Porque la palabra de Jesús es palabra de salvación. Vamos a entrar a la poderosa palabra de salvación, que es la palabra de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios vino a dar vida. Vino a dar vida. ¿Y quién es vida? Jesús. Vino a darnos a Jesús. Vino a poner a Jesús entre medio de nosotros. Ahora su iglesia está esperando ¿a quién? A Jesús. Para que la vida nos venga a buscar para llegar a la vida eterna. ¿Nadie lo cree, iglesia? Amén. Gloria al Señor. Estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos vida mientras estemos esperando en Jesús. Tenemos vida. Pero el Señor nos viene a llevar hacia la vida eterna. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, querida iglesia, para entrar en la poderosa palabra de Dios, en la palabra de salvación. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1. Y me dicen un amén cuando lo tienen. Gloria al Señor. Vamos a leer la poderosa palabra de Dios. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con el poder del Espíritu Santo. Amén. Esta es la historia de Jesús y Nicodemo. Dios nos viene a hablar hoy de la historia de Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él.
Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues, ¿acaso entrará por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Pueden tomar asiento, querida iglesia, diciendo: gloria a Dios, gloria al Señor. Ahora le pedimos al Señor que nos hable, al Espíritu Santo que nos hable ahora. Háblanos, por favor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. ¿De quién estamos hablando hoy? De Jesús y Nicodemos. Amén, amén, varón. Estamos hablando de Jesús, porque siempre hablamos de Jesús. Siempre hablamos de Jesús. Por hoy vamos a hablar de Jesús y Nicodemo. Amén, iglesia. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Fariseo viene siendo de los hipócritas. Fariseo viene siendo una persona hipócrita. Dice profesar una religión, pero no la profesa. ¿Ah? No la practica. Amén, 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 hermana. Así es. Este vino a nuestro Señor Jesucristo. Dice: este vino a Jesucristo de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemos reconoció que estaba hablando con el Jesús, con el maestro, porque Nicodemos pudo reconocer que Jesús es hijo de Dios por las señales que Nicodemos vio o que Nicodemos escuchó de parte de nuestro Señor Jesucristo. Pero Nicodemos vino de noche ante nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Yo creo que a lo mejor no quería que nadie le viese hablando con Jesús, porque es un hipócrita. Me imagino. Pero quiere conocer de Jesús. Pero vino de noche. Oye esto, iglesia. Pero Jesús es tan bueno que dice: el que viene a mí, no le echo fuera. Jesús es tan bueno que dice: el que viene a mí, no le echo fuera. Estuvimos hablando en estos días de Zaqueo. Zaqueo esperó que el Señor Jesucristo pasara por donde él estaba, y el Señor Jesucristo preparó ese día para Zaqueo. Y Zaqueo le abrió su corazón, porque Zaqueo le estaba buscando de corazón.
Y por buscar a Dios, por buscar a Jesús de corazón, Zaqueo recibió más de lo que esperaba de Jesús. Zaqueo recibió la salvación de su alma. ¿Y dónde fue? En su casa, en la casa de Zaqueo. En la casa de Zaqueo fue donde se derramó la gloria de Dios. Y ahí es donde se cumple la palabra de Dios, que por tu fe Zaqueo se arrepintió, y por la fe de Zaqueo la casa de Zaqueo también sería salva. Amén, porque conocían cómo era Zaqueo. Ahora al ver que Zaqueo se arrepintió, se cumple la palabra que Dios dice: Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Ahora Nicodemo fue donde Jesús. No esperó, él fue donde Jesús. Ahora es que tengo que hablar con Jesús. Zaqueo esperó. A causa de la multitud no lo podía ver. Así que Zaqueo, el deseo que tenía, se preparó en el árbol de sicómoro y lo vio, y ahí fue al encuentro. Pero Nicodemo fue al encuentro con Jesús. Y Nicodemo conoce de las escrituras. Nicodemo conoce de las escrituras. Pero lo que pasa con Nicodemo, que Nicodemo no tenía revelación de la palabra. Conocía de la palabra, conocía cuando Jesús le hablaba, pero no tenía la revelación. Jesús tuvo que decirle, dice, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios. Dice, sabemos que has venido de Dios. ¿Cómo? Maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Nicodemo le estaba haciendo una pregunta al maestro. Diciéndole: sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces. Y Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús conoce a todo el mundo. Jesús sabe con quién estaba hablando. Con un fariseo. Estaba hablando con uno de los principales entre los fariseos. Alguien de jerarquía entre los fariseos. Y Jesús sabe con quién estaba hablando. Y Jesús le dijo: de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar o ver o heredar el reino de los cielos. Porque a él, mientras que Nicodemo estaba conversando con Jesús, Jesús le va a hablar del reino de los cielos. Porque la salvación también es para Nicodemo. La salvación también es para Nicodemo y para todo aquel que va a donde Jesús. Jesús le va a hablar acerca de la salvación. Jesús le va a hablar del reino de los cielos. Jesús fue hablándole del reino de los cielos. Dice: has venido como maestro, porque
porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si Nicodemo es un principal entre los judíos, él debe de entender el mensaje de Dios, porque Dios sabe, Jesús sabe, gloria al Señor, gloria al Señor. Jesús sabe, gloria al Señor. Alguien diga gloria a Dios, gloria al Señor, gloria a Dios. Diga gloria al Señor, gloria al Señor. Dios es bueno. Jesús sabe quiénes somos cada uno de nosotros sobre la tierra. Jesús sabe que estaba hablando con uno de los principales entre los fariseos, con un hipócrita. Nicodemo es un fariseo y vino a Jesús de noche y le dice: sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Jesús le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús le dijo de una vez: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús sabe con quién estaba hablando. Y le dijo: tienes que nacer de nuevo. Si quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Si quieres conocer de las señales, tienes que nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque lo que ocurre en el reino de Dios es espiritual. Es espiritual. Pero Nicodemo no es espiritual. Él sabe mucho acerca de las leyes. Sabe mucho, pero no era espiritual. Y Jesús le dijo: tiene que nacer de nuevo. Tiene que arrepentirse de sus pecados. Si ha hecho algún mal Nicodemo, mira en las leyes, mira en la palabra que Jehová Dios nos ha dejado. Si has hecho algún mal, algo que va en contra de la palabra de Dios, te arrepientes, alcanzarás misericordia. Porque la salvación también es para ti. Y dice: Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Y puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. De cierto te digo que el que no naciere de las aguas y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque Nicodemo conocía acerca de las escrituras. Él conocía, pero era un fariseo. No guardaba la palabra de Dios. Jesús le mandó a nacer de nuevo, porque Jesús le ama. Jesús le va a dar un consejo que le va a llevar a la salvación. Jesús le va a dar una palabra que le va a llevar a la vida eterna. Nicodemo, nace de nuevo. Haz las cosas bien. Entienda, arrepiéntete de tus pecados, Nicodemo. Y si vienes a mí arrepentido y convertido, yo no te echo fuera. Porque la salvación es para todos. Y dice: respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Juan bautizó con agua.
Juan bautizó con agua para perdón de pecado, para el bautismo del arrepentimiento. Pero Jesús, Dios lo envió y derramó sobre nuestro Señor Jesucristo el Espíritu Santo. Y Dios, Jesucristo, nos bautiza con Espíritu Santo y fuego. Así que necesitas nacer de las aguas, Nicodemo, y después cuando naces de las aguas vas a entender, después que eres bautizado con el Espíritu Santo y fuego, vas a entender las señales, las maravillas y los prodigios que vienen de parte de Dios. ¿Por qué? Porque para entenderlo, Nicodemo, tiene que ser una persona espiritual. Tiene que haber nacido del Espíritu. Porque las cosas de Dios, Nicodemo, son espíritu. Las cosas de Dios, Nicodemo, son espíritu y se entienden a través del Espíritu. Y dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahí le dice, le da a entender a Nicodemo: Nicodemo, con todo lo que te he hablado, es para entender lo que te estoy diciendo. Tienes que ser una persona espiritual. Tienes que ser bautizado por primero en las aguas y recibir el bautismo de fuego, Espíritu Santo y fuego. Que ese bautismo lo va a dar nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Cuando Nicodemo escuchó la palabra del Señor Jesucristo, en unos versículos más abajo, vamos a leer el versículo 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni de dónde va. Así que es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Porque el Espíritu Santo, el mover del Espíritu Santo es mayor de la forma que un ser humano normal, que un ser humano terrenal pueda entender. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo: Nicodemo, si eres nacido de la carne, vas a pensar con los frutos de la carne y no vas a entender lo espiritual. Amén, hermana. No vas a entender lo espiritual, porque tienes que nacer del Espíritu para entender esto. Y en el versículo 9 respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede? ¿Cómo? Siempre venía Nicodemo preguntando: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Respondiendo Nicodemo y dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Pero Jesús tiene una respuesta, y una respuesta que le va a llevar a la salvación. Oye lo que le dijo a Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que de cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. ¿Por qué no lo recibís? Porque no lo hacés. No lo recibís porque no lo hacés.
No lo recibís, pero porque no lo hacés. Pero dice Jesucristo, nosotros estamos testificando de lo que hablamos. Nosotros estamos testificando de lo que hacemos. ¿Por qué? Porque Dios está viendo a cada hombre sobre la tierra. Dice, los ojos de Jehová acampan sobre toda la tierra. Amén. Y Nicodemo siendo maestro, como el Señor nos había hablado, Nicodemo siendo maestro, no entendía lo espiritual, porque lo espiritual se discierne espíritu, a través del espíritu. Amén. Cuando Jesús habló con Nicodemo, Jesús le tuvo que decir, como nos mencionó en Eclesiastés 12:13, Nicodemo, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. De todo lo que hemos hablado, Nicodemo, escucha esto: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Vamos a ponernos de pie, querida iglesia. Dice, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El que guarda los mandamientos de Dios es porque ama a Dios, le teme a Dios, respeta a Dios, honra a Dios, es una persona obediente a Dios y se quiere ir con Dios. Así que Nicodemo, de todo lo que hemos hablado, este es el fin de todo el discurso oído. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Nicodemo, ¿quiere ver la gloria de Dios? ¿Quiere ir al cielo? ¿Quiere ir a la vida eterna? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Sabes por qué, Nicodemo? En el versículo 15 del capítulo 3, Jesús le dice a Nicodemo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quieres tener vida eterna, Nicodemo? Guarda los mandamientos de Dios, porque este es el todo del hombre. Guarda la palabra de Dios. Lo que conoces, porque eres un principal entre los judíos, es una persona de jerarquía, una persona que sabe. Es una persona que sabe. Amén. Y no sabía que era el nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque era una persona terrenal, una persona natural. Pero para entender a Jesús, para entender a Dios y para entender al Espíritu Santo, la iglesia tiene que andar en el Espíritu. La iglesia tiene que andar en el Espíritu, porque en nuestro Señor Jesucristo viene por una iglesia que está en el Espíritu. Porque solo los que están en el Espíritu van a estar preparados para la venida del Señor Jesucristo. Vamos a entender las señales. No vamos a estar confundidos como Nicodemo, porque Nicodemo andaba en la carne y era un hipócrita. Sabía, pero no hacía. Amén. Así que le damos gracias a Dios, porque Dios es bueno. Gracias a Dios por hablarnos.
Y sabemos que aquí hay un pueblo que le ama. Hay un pueblo que guarda su palabra. Hay un pueblo que guarda sus mandamientos. Porque ha dicho, Señor, usted no ha dado las instrucciones para subir al cielo. Yo la voy a guardar. Yo la voy a guardar. Yo la voy a cumplir porque sé que tu tiempo está cerca. Estamos viendo las señales. Estamos viendo que la palabra se está cumpliendo al pie de la letra. No hay señal que ya no se haya cumplido. Así que quiere decir que el Rey de Reyes y Señor de Señores está cerca de venir por su pueblo. Así que su pueblo le dice, gracias Señor, porque hasta hoy podemos decir Ebenezer. Hasta hoy Dios nos ha ayudado. Hasta hoy estamos de pies. Estamos de pies y con la mirada hacia el cielo, esperando a nuestro Señor Jesucristo, porque nos dice que de la misma manera que Él partió delante de su iglesia, así mismo va a volver delante de su iglesia. Y aquí hay una iglesia que le espera, amén. Así que le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, querido hermano. Gracias por la vida de cada uno de ustedes, queridos hermanos, hermanas, amigos, familiares que nos acompañaron durante este tiempo. Le damos gracias a Dios por su tiempo. Que Dios le siga bendiciendo con paz. Que le siga bendiciendo con mucha paz y salud. Y sobre todo que le siga bendiciendo con la salvación de su alma, que es la vida eterna. Amén. Que Dios le siga bendiciendo de una manera especial. Y si es la voluntad de Dios, nos estaremos reuniendo para nuestros cultos, nuestros servicios de oraciones, nuestro día de estudios también. Y el servicio dominical. Dale un abrazo a su hermano. Dile que un gusto estar aquí. No te pierdas la próxima reunión. No te la pierdas. No te pierdas la próxima reunión. Que de seguro Dios nos habla. Así que Dios le bendiga de una manera especial, querida iglesia. Reciban un fuerte abrazo. Reciban un fuerte abrazo. Y que la paz de Dios esté con todos vosotros durante todos estos días. Que la paz de Dios esté con todos vosotros durante todo este día y hasta el fin. Porque Cristo viene, Maranata. Cristo viene, el fin se acerca. Prepárate para recibir ese gran día que está pronto. Y es arrepintiéndote de cualquier mal, guardando la palabra de Dios y reconociendo el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés 12:13. Iglesia, que Dios le bendiga. Reciban un fuerte abrazo y que la paz de Dios esté con todos vosotros durante todos sus días. En el nombre de Jesús, amén. La paz de Dios.